Perdón. Les damos el material porque así podéis tomar notas, si tenéis preguntas, podéis hacer. Trataremos de dar unos 40 minutos esta enseñanza, pero quisiera antes que vayamos a dos textos de la palabra del Señor, en Génesis capítulo 2, versículo 18, y el versículo 24 y 25. Génesis 2, 18 y Génesis 24, 2, 24 y 25. Son textos que nos ayudan a los orígenes, porque es importante saber los orígenes del matrimonio. Génesis 2, 18, ¿quién lo tiene? Y lo lee, por favor. Dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Sí, es bueno que nosotros, cuando leemos la Escritura, resaltemos aquellas palabras que están allí y busquemos su significado. ¿Qué significa, no? Dice que cuando Dios hizo al hombre, y hizo los animales y todo, la Biblia dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Todo era bueno. La única cosa que vio Dios que no era bueno, que dice que vio de la creación, que el hombre no es. Que el hombre esté solo. Eso no es bueno. Porque fuimos creados para vivir en comunidad, para relacionarnos. Y aunque Adán tenía varios animales, al cual dio nombre, como vemos allí, incluso a la mujer, pero no se podía comunicar. Necesitaba alguien que sea igual que él, pero distinto. Y ahí está la clave. Y aquí está el problema también, porque se quiere hacer la sociedad que somos iguales. Y no somos iguales. Somos distintos. Por diseño, por naturaleza, somos distintos. Y este es el punto de partida que se quiere destruir, no solo el matrimonio, sino poner a pelear el hombre y la mujer. Si por sí el hombre y la mujer pelean normalmente, no digamos ahora, quién es el que debe de ser según el ser humano y la sociedad, el sistema que nos trata de decir lo contrario a la palabra del Señor. Dice que le haré ayuda idónea. Y el hombre estaba, incompleto. Es como cuando alguien está que no puede levantar a un peso y le dice, hey, ¿necesitas ayuda? Hay aquel si quiere que le reviente, ¿no? De hacer fuerza, ¿no? Pero dice, sí, ayúdame, por favor, ¿no? Y es más fácil entre dos, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? de la unidad y del matrimonio. Pero ¿qué dice el versículo 24 y 25? Génesis 2. Aquí Dios establece el matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten que dice que deja al padre y a la madre para unirse a una mujer. Y la palabra unirse es como un pegamento. Cuando nosotros pegamos algo y es para que se sujete bien, porque normalmente cuando queremos despegar lo que hemos pegado, se rompe. Hay una ruptura, ¿no? Entonces, por eso dice, se unirá, que es como un pegamento, como una soldadura, cuando alguien sella, ¿no? Y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Desnudos y no se avergonzaban, porque todavía el pecado no había entrado, ¿vale? Porque el pecado trae vergüenza. Nos hace escondernos. Y en este tema que me han dado acerca de superando principios de la depravación del ser humano, es bueno porque si no entendemos estos principios de la depravación del ser humano,
cuando tenemos dificultades en el matrimonio, ahí está el problema. Pero si entendemos que todo es producto, no para justificarlo, ¿vale? Pero que todo es producto de la naturaleza caída. Queremos un hombre perfecto y una mujer perfecta, pero eso es imposible, porque somos distintos, pero hay una naturaleza caída, aún siendo creyentes. Tenemos una nueva naturaleza. Cuando venimos a Cristo y nos convertimos, somos nueva criatura, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero el cuerpo no ha sido redimido. Que quede claro. A veces nos sorprendemos, pero no, cuando miremos las epístolas. Todo lo que pasaba dice, ¡ay! Pero ¿cómo Pablo? Pablo escribe las cartas en respuesta a problemas de las iglesias. Para no mencionar, para decir una de las iglesias más conflictivas, la iglesia de los Corintios, que incluso le escribe 2 grandes cartas y fuerte exhortación, ¿vale? Pero eran creyentes, porque inicia las cartas diciendo, amados hermanos, a los santos que están en... ¿Santos de qué? ¿Esto de dónde? Bueno, santos en posición, porque si tú eres cristiano y yo soy cristiano y cada cristiano, somos santos en posición, pero tenemos que ser santos en la práctica. Eso se llama santificación. Todo aquel que es cristiano es santo. Ante los ojos de Dios hemos sido justificados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y Dios me ve a través de Cristo santo. Posiblemente tú no me veas tan santo, pues no nos veamos tan santos, pero ante los ojos de Dios, Él me ve santo, en posición. Pero tengo que vivir en la práctica lo que soy en posición. O sea, ser lo que somos, en verdad. Porque si no lo vivimos es como vivir lo que no somos. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, dentro de los principios de la depravación del ser humano, vemos aquí, y lo tenéis en el libro, los que tienen el libro, las piedras naturales en el camino hacia la estabilidad matrimonial. Y es importante que entendamos estos 3 puntos. La diferencia de género, ¿cuál es el otro que está allí? Dificultades. En la comunicación. ¿Y las dificultades? En la solución de conflictos. 3D. Para los que predican y usan hermenéutica, 3D. Facilito, ¿no? Diferencia de género, que el escritor Juan Varela lo hace muy bien. Dificultades en la comunicación y también dificultades en los conflictos. ¿Por qué creéis que nos cuesta quitar o superar estas piedras naturales? Recuerda que dice allí naturales. Es lo común. O sea, no es algo sobrenatural, no, es natural. Es lo que hay, como dicen aquí, es lo que hay. Es lo natural. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué creéis vosotros que nos cuesta superar estas piedras naturales? Recordemos que una piedra es como cuando uno anda una piedra en un zapato, ¿no? Por mucho que ande zapatos nuevos o zapatos cómodos o muy caros que le valgan 200, 300 euros, pero anda una piedra dentro y le dice a la gente, ¿qué te pasa? Que no te veo cómodo, que te mueves para todos lados. Tienes que sacarte la piedra, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nosotros, sabiendo que tenemos diferencias de género, dificultades en la comunicación y dificultades en la solución de conflictos, por qué cuesta superar estas piedras naturales? ¿Dónde está el problema? Pensáis vosotros. Dios estableció el matrimonio con el propósito de reflejar la imagen de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y a la mujer igual. Varón y hembra los creó. Pero el principio de la aprobación del ser humano se basa en esta premisa de que la distancia aumenta el error o el pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando surgió el pecado, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión a los mandamientos de Dios. Es errar al blanco. Pecado es no llenar las demandas divinas en cuanto a la moral, la ética, pero pecado también significa vivir egoístamente sin Dios en este mundo.
ese es pecado. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión, que dice la Escritura, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis vosotros, si podéis participar, por qué creéis vosotros que cuesta superar estas piedras naturales? Estas dificultades que se tienen en el matrimonio. ¿Por qué? Con respecto al término de depravación del ser humano, en donde se suele exponer este término, la tendencia es que el ser humano, la expresión significa que el ser humano tiende a depravarse. Entonces, al decir pecado, en su definición original de errar al blanco, es prácticamente que está desobedeciendo. Claro, el blanco es el mandato. Sí. Errar es no dar el blanco. Entonces, la definición concreta sería desobedecer. Uh-huh. En cualquier caso, la naturaleza del ser humano es tender a la desobediencia. Uh-huh. Esa es la definición del pecado y la naturaleza, bueno, prácticamente la definición concreta de la expresión depravación total. En ese sentido, pues, si el ser humano tiende a desobedecer, el querer nosotros controlar nuestras propias emociones Uh-huh. es conflictivo porque tendemos a desobedecer y dejarnos llevar por las emociones. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Bueno, yo creo que eso se basa también en el desconocimiento de la palabra. Uh-huh. Cuando conocemos la palabra del Señor, estamos encaminados a un punto, que es seguir los caminos de Cristo. Uh-huh. Y si desconocemos eso, pues vamos constantemente a estar en pecado, porque no tenemos bien claro o no aceptamos que el pecado nos va a perjudicar. Uh-huh. Y entonces pues caemos en tentaciones, nos equivocamos porque es natural, pero cuando conocemos de Cristo, hay en nuestro ser ese sentimiento de amar a Cristo, de cambiar. Uh-huh. Entonces eso nos hace ver las cosas con otra perspectiva. Uh-huh. Así lo veo yo. Uh-huh. El pecado trajo su consecuencia, como lo sabéis, y lo encontramos aquí en Génesis 3. Y aquí, digamos, vemos las áreas que toca el pecado, ¿no? La separación de Dios produce fractura teológica. La confusión de uno mismo produce fractura psicológica. La confrontación con otros produce fractura sociológica. Por eso vemos ahora los pleitos, las guerras, y la lucha interesada por dominar el medio produce fractura ecológica. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza fue tocado producto del pecado original. Todo lo que tenía que ver con la buena comunión con Dios antes del pecado que tenía Adán y Eva fue tocado cuando el pecado entró por un hombre, como dice Pablo, y por tanto el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, el pecado ha dañado la comunión con Dios, ha dañado la comunión entre en el matrimonio, la familia, y ha dañado también la comunión con otras personas. Por eso veis guerras, injusticia, maldad y todo lo demás, porque todo es producto del pecado. Ahora, la depravación total no significa de que el hombre en sí no haga nada bueno, porque eso no es cierto. O sea, yo conozco personas que no son cristianas y hacen muchas cosas buenas, incluso más a veces que alguien que es cristiano, como nosotros, o decimos ser creyentes. Sino que cuando se habla de depravación total, significa que todo el ser humano, todo el ser de la persona, la mente, las emociones y la voluntad ha sido dañada, ha sido deteriorada, perdió la pureza, perdió la esencia del propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer para que recibiera él la gloria a través de ello, igual cuando escogió al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, Dios se glorificara a través del pueblo y fuesen ejemplo a aquellos
naciones que no conocían a Dios para que vieran que había un Dios creador, un Dios santo, un Dios misericordioso, pero desgraciadamente el pueblo de Israel, porque también venía con la naturaleza pecaminosa como cualquiera de nosotros, también fracasó en no dar el propósito por el cual Dios escogió una nación. Muy bien, en Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Aquí se rompe el principio de inocencia y pureza bajo un trastorno perceptivo, cognitivo, es decir, el hombre y la mujer ven el cuadro completo, conociendo el bien y el mal. Ellos estaban desnudos, pero hasta después se dieron cuenta que estaban desnudos, porque el Señor le dice: pero ¿quién te dijo que estabas desnudo si siempre has estado desnudo? Pero claro, fueron abiertos los ojos, sabiendo el bien y el mal, ¿no? ¿Qué dice Génesis 3:10? ¿Alguien lo lee por favor allí? Cuando el Señor busca Y él respondió: a Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y me escondí. ¿A quién busca cuando Adán y Eva peca? ¿A quién busca el Señor? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Pero quién pecó? ¿Eva o Adán? Eva. Pero Eva le dio a Adán, ¿no? Pero Pablo dice que... Porque ¿a quién le dio Dios la responsabilidad? Adán. Pero claro, cuando ya la mujer le dice la serpiente, ¿no? Y Adán dijo, la mujer. Y no está mintiendo, porque la mujer que me diste es la que me ha dado. Pero, le dice el Señor, no, pero Adán, a quien yo he dado aquí la responsabilidad de cuidar del huerto y de sujuzgar la tierra, ¿a Eva o a ti? Claro que era Adán. Adán. Pero desde ahí vemos que por qué no aceptamos nuestra culpabilidad. Siempre le tiramos la culpa al otro. Y a veces el otro no ha venido y dice, uy, que el hermano, si hubiera venido aquel hermano, la predicación que dijo el pastor, no vino el que le hubiera caído, ¿no? Buscamos el otro, ¿no? Porque es una naturaleza caída, ¿no? Las primeras alteraciones en el plano emocional son la vergüenza y el miedo, que darán lugar a otros trastornos emocionales, sentimientos de baja autoestima, fobias, depresiones, mecanismos reactivos de defensa, ansiedad. Por eso vemos los trastornos emocionales fuertes y aún dentro de creyentes, con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Porque recuerden, hermanos, que tenemos esa naturaleza caída. Pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Según Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es? Vamos a ver, decídmelo. Gozo. Ajá. Amor, Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. no hay ley. O sea, no hay ley. Lo que significa es que no hay límite para amar, no hay límite para perdonar, no hay límite para tener gozo. O sea, no hay algo que lo detenga. No hay ley. Ahora, ¿pero cuál es el fruto de la carne? ¿Cuál es el fruto de la naturaleza caída? ¿Qué dice Gálatas 5, 19 y 20? 21. Dice, hacia el fruto, ¿qué dice ahí? Gálatas 5, ¿alguien lo lee, por favor? Y manifiestas Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, sí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y son semejantes a estas. y cosas semejantes a estas, sí. Y cosas semejantes a estas, acerca de cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué diferencia, ¿no? Menuda diferencia, ¿no? Pero veamos dos cosas. Las obras de la carne
quiere decir que tienes que hacerla, porque es obras de la carne. Y el fruto del Espíritu. El fruto es el resultado. ¿Vale? Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero todo depende si hacemos las obras de la carne. Y tenemos el Espíritu Santo, y todo depende si nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, y entonces el fruto del Espíritu, como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed controlados o llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hermanas, estamos ante un dilema, en el sentido que tenemos esas dos naturalezas. Todo depende cuál de ellas alimentamos. Y de eso depende si vamos a tener nosotros un matrimonio saludable, no perfecto, saludable, o vamos a tener un matrimonio en conflicto. Eso depende de cómo nosotros se me ha bloqueado la... Vale, muy bien. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice ahí? Que ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Tuvieron vergüenza, tuvieron miedo, porque dice tuve miedo, y de ahí vienen los miedos, la vergüenza, la baja autoestima y todo lo que digamos el pecado ha traído desde el inicio de la entrada del pecado a la primera pareja 1980. y trasladado a todo ser humano. Muy bien, las diferencias de géneros. Esta es una de las piedras, ¿no?, que tenemos que superar, la diferencia de género. No sé por qué me falla esta cosa. Bueno, usa esta. Sí, vamos a ver última vez, si no mejor que se me va la... Ah, vale. Se va, vale, no. Voy aquí. Como antes. No había ni tablet ni ordenador y... sí. Y siempre estudiábamos la palabra y compartíamos. El hombre y la mujer están en el mismo mundo, pero lo perciben todo de forma muy diferente. ¿Qué pensáis vosotras, hermanas? ¿Pensáis que percibimos el mundo de manera diferente los hombres y las mujeres, o pensáis que igual? Leyendo este libro, yo he descubierto que para mí pensar que éramos iguales. Hay veces cuando nos mandamos a lo que decía el libro, ¿no? Mandamos al hombre a hacer alguna cosa como queremos nosotros y ellos no lo hacen como nosotros queremos. Lo vemos mal, porque es verdad que ellos solamente están diseñados para esa cantidad de... En cambio, las mujeres estamos diseñados, dice este libro, que para hacer muchas cosas a la vez. Sí. Entonces, me reía leyendo, le digo a John que me ha encantado este libro porque he aprendido que hay mucha diferencia. Y cuando comprendemos, como dice Manacati, esas diferencias, tendremos menos conflictos en el matrimonio, en la pareja. Porque somos física, biológica y culturalmente diferentes. Y si conociéramos nuestras diferencias naturales, estamos hablando de diferencias naturales, se evitarán muchos conflictos y tensiones en la pareja. ¿Qué os parece? Porque el problema es querer que la mujer o la pareja, que sea como yo soy. O la mujer quiere que el hombre sea como ella es, que le guste lo mismo. Y eso es imposible. No solo porque por nuestra naturaleza y por nuestra, digamos, genéticamente somos diferentes, sino porque también hemos crecido en hogares diferentes. Nosotros crecimos y no conocíamos, yo le conocí a Xiomara cuando ella tenía 15 años, ¿no? Yo tenía 20. Yo había recorrido 20 años y había crecido en otro hogar.
alguien crece en un hogar, digamos, bien integrado, un padre, una madre, hermanos, hermanas, hay quien crece solo con la madre o crece solo con el padre, hay quien con ninguno de los dos, como es el caso en el caso de Latinoamérica, en algunos mayoría de jóvenes, ¿no? Entonces, claro, se encuentran en el matrimonio dos personas por naturaleza somos diferentes y para colmo de males hemos nacido en hogares diferentes, con padres que le crecieron a cada uno de manera diferente. Pretender después que pensemos igual es casi imposible, ¿no? Casi imposible. Perdón, mi amor, y a veces con cultura diferente. Y si a eso le añadimos cultura diferente, Sí. es más diferente, ¿no? Pero claro, esa es la riqueza, Sí. digamos, del matrimonio. En la iglesia, las diferencias, hermanos, es la riqueza. Sí. Los dones diferentes es la riqueza. Dice que hay diferentes dones, hablando en 1 Corintios 12, Pablo dice, pero el Espíritu es el mismo. Y todo es para edificación de la iglesia. Ese es el asunto. Si ya no es para edificación, si es otra la motivación, ahí está el problema. Pero si es para edificar, Pablo dice, hágase todo para edificación. Y en el matrimonio todo tiene que ser para poder consolidar el matrimonio, para poder fortalecer la unidad dentro del matrimonio, en medio de la diversidad. Fortalecer la unidad. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que comentar, ¿alguien? ¿Estáis de acuerdo que somos diferentes? Ahora, pero ¿cuál es la nueva filosofía, sistema de este mundo? Que somos iguales. Que somos iguales, sí. La igualdad de género. Eso es antibíblico. Espero que ninguna de vosotras, hermanas, vaya por esa línea feminista, porque es una de las más grandes aberraciones al matrimonio, a la familia y sobre todo al principio bíblico. Ni el machismo es bíblico, ni mucho menos el feminismo. Son dos cosas iguales, metidas como para poner, si antes, como decía, el hombre y la mujer tienen diferencias porque son naturales y pleitos, ahora peor, porque ahora lo que quieren es enfrentarlos cara a cara. ¿Quién es más? Yo te aplasto para poder tomar la supremacía, ¿no? El poder, el orgullo del ser humano, lo que hizo caer a Satanás del cielo, como dice el profeta Isaías y lo dice Ezequiel. Caíste del cielo por tu orgullo, por querer ser igual a Dios. Satanás fue más alto, pero quiso ser igual a Dios. Pero ahora la disputa entre el hombre y la mujer es que ser igual al hombre. Para que el hombre no sea más, la mujer tiene que ser igual al hombre. Es que somos iguales en valor ante los ojos de Dios, pero distintos por diseño y distintos por funciones. Hay cosas que yo, por mucho que quiera, no voy a hacerlas jamás, que solo Dios le ha dado a las mujeres. No solo parir a un hijo, sino el cuidarlo de la manera que lo cuida. Eso, de hecho, Dios compara el amor de él con el amor de una madre. Pero no dice de un padre. ¿Por qué de una madre? Pero aunque olvide ella, yo nunca te olvidaré, dice el Señor. Porque va más allá de un amor humano, que es un amor de una madre, ¿no? Definición de sexo y género. ¿Quién lee ahí, por favor, la definición de sexo? Es la condición diferencial con la que nace el ser humano. La sociedad hoy en día distingue tres aspectos previos del sexo. Sí, sexo biológico. Es el sexo asignado a la persona en el mismo momento de su nacimiento. Sexo cultural tiene que ver con cómo es percibida la persona por su entorno y por el resto de la sociedad, y señala actuación específica de hombre o mujer. Y sexo psicológico se refiere a la propia percepción psicológica de una persona como hombre o mujer. Vale, o sea, el sexo no es la condición diferencial física que tiene el hombre o la mujer, no, que es como él se percibe o como ella se percibe.
Un hombre dice, no, yo me siento mujer. Pues bueno, entonces eres mujer. O sea, no vale en sí lo que es genéticamente desde su nacimiento. Lo que vale es lo que la sociedad le dice que debe de ser. Hay muchos que dejan de ser hombres o dejan de ser mujeres porque quiere ser aceptado o ahora más bien culturalmente premiado. Porque es un orgullo. Recuerde que es, como dice ahí, orgullo. No solo es un pecado contra la naturaleza, sino que es una afrenta directa a Dios, que es como cuando tú le dices a alguien, ¿no? Lo hago y con orgullo. Entonces, como dice, o sea, yo no me arrepiento, lo hago y lo vuelvo a hacer, como aquel que asesina a alguien, dice, y al salir de aquí lo vuelvo a matar. Y le dejan salir. Pero si está diciendo que va a volver a ir a matar, pero le dejan salir. Entonces, esa es la naturaleza caída, ¿no? La definición de género. Género masculino y femenino como lo conocemos, pero ahora hay varios géneros. Ahora hay más de 2 géneros. Sexo y género son términos que van inseparablemente unidos y constituyen la identidad sexual natural de una persona. Hermanos, natural de una persona. Los pecados de la homosexualidad, del lesbianismo, de lo transexual y todos los demás pecados de inmoralidad, en el caso de la homosexualidad y el lesbianismo y lo transexual, son pecados contra la naturaleza. Son pecados igual que el adulterio, igual que la fornicación, con la diferencia que este es contra la naturaleza. Porque según la naturaleza, el hombre debe de casarse con una mujer. Os lo digo para que cuando vosotros aconsejéis o queráis ayudar a alguien, no lo veáis como alguien, ese no le voy a dirigir la palabra porque No. Es un pecador, como cualquier pecador, con la diferencia que tiene un pecado contra naturaleza. Pero es un pecado ante los ojos de Dios. Los borrachos no entrarán, los adulterios no entrarán, los afeminados no entrarán. ¿Cómo es eso? Entonces no es que es más, el problema es que es contra naturaleza. Y debemos de aceptar a las personas como pecadoras, pero debemos decirle que hay perdón bajo la cruz de Cristo y no hay un pecado imperdonable, sea uno más o sea uno menos, si la persona se arrepiente de corazón. El único pecado imperdonable, dijo Jesús, que es el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que según los teólogos significa no creer lo que Dios ha dicho en su palabra, o la incredulidad, porque una persona incrédula no puede salvarse, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos bien, las diferencias de género según la palabra. He sacado los puntos principales para poder avanzar y lo que tenéis en el libro, porque cosas que son más comunes que nosotros quizá convivimos. Vamos a ir avanzando en cuanto a los principios de la diferenciación. Uno de los argumentos esgrimidos por los colectivos feministas que hablaba antes es el de que todos somos iguales, pretendiendo meter en el mismo saco a hombres y mujeres. Sin embargo, la diferencia de género no es lo mismo que la igualdad de género. Que la desigualdad de género. O sea, el problema es que lo que se pretende es hacernos creer que nosotros, los hombres, y que las mujeres, somos iguales. Y que todo lo que hace el hombre tiene que hacerlo la mujer. Es más, en alguna empresa de ¿cuántos hombres trabajan aquí? Tanto. Tiene que haber 7 mujeres porque somos iguales. Entonces, sí, o sea, hay una competencia, ¿no? O sea, y no debe ser así. Nunca fue el propósito y nunca se puede, porque hay trabajos, y sin desmeritar, que es más eficaz una mujer haciéndolo que nosotros de hombre. Y viceversa. Hay trabajos que un hombre es más eficaz hacerlo y no es más que la mujer en ningún momento. Lo que pasa es que Dios le diseñó de forma diferente, ¿no? En ese aspecto, ¿no? El principio de la complementariedad. ¿Alguien lee, por favor? ¿Quién lee ahí?
¿Hay una diversidad natural? Hay unas diversas naturales entre los sexos que tienen como fin el principio de la complementariedad. Hombre y mujer debemos ser distintos para poder así ser complementarios. ¿Qué os parece? ¿Hay algún electricista aquí? ¿Hay algún electricista aquí que trabaja electricidad? Vale, quizá ninguno. Bueno, aquí está Maylin, ¿no? Vale, pero sabemos todos que para que una energía, para que funcione, debe haber un negativo, un positivo. ¿Qué sucede si colocamos dos positivos? Cuando, no sé si alguno tiene la mala experiencia de colocar los bordes de la batería equivocados y coloca y explota la batería. Le hemos dañado. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y en esas diferencias es que somos complementarios. En esa diferencia, ¿no? Muy bien. El arte de armonizar las diferencias, unidad en la diversidad. Y aquí está el asunto. ¿Cómo podemos armonizar estas diferencias? El cerebro, nuestra principal placa base, sabéis que funcionamos distintos nosotros los hombres con las mujeres, hasta en la manera de pensar. ¿Cuántos de los que somos hombres aquí, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de pensar más rápido que uno de hombre? Uno de hombre, cuando le queda en un aprieto, no sabe qué hacer. Y hasta cuando va llegando a la casa, mejor le hubiera dicho tal cosa. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado. Porque en ese momento no tengo la capacidad de razonar así para sacarse un problema. En cambio, la mujer tiene una capacidad tremenda de creatividad, inteligencia, más que nosotros, si no lo habéis notado. Sí, más que nosotros. Ve más allá que nosotros. Nosotros vamos más por... La mujer ve los detalles y uno de hombre solo ve el bulto. Pero nos cuesta entrar en esos detalles, ¿no? Perdón. O también podemos hacer hasta 3, 4 cosas al mismo tiempo y ellos a veces solo una. Uh-huh. Cuando... Sí, y sí. mal. Y mal. Bueno, no siempre mal, pero sí a veces mal. Pero eso sí que es cierto, lo que dice Xiomara, ¿no? Que uno de hombre no puede hacer tantas cosas a la vez. Se estresa y se altera y las emociones y empieza a gritar. Porque tengo muchas cosas que me están sobrepasando. En cambio, la mujer tiene la capacidad de estar cocinando, mirando a los niños, viendo la televisión, planchando. Tantas cosas a la vez que nosotros no lo podemos hacer. Incluso para decirlo que cuando yo tengo alguien me llama por el móvil, al teléfono, como no tengo manos libres, a veces, entonces ¿qué es lo que hago? Busco donde hay una bahía y me hago a un lado, porque tengo que pararme para poder hablar bien. No puedo tampoco casi ir hablando y conduciendo. Me cuesta. O sea, me descoso. Sí, pero yo he visto a varias mujeres que van conduciendo y con el móvil. O sea, y sé que hombres también, pero se nos hace más difícil. Vamos a entrar a los principios prácticos. Nuestra responsabilidad genérica en distintas situaciones. Diferencias concretas, hombre y mujer. ¿Qué pasa con las diferencias concretas que nosotros tenemos entre hombre y mujer? ¿Qué diferencias concretas podéis vosotros encontrar en el matrimonio, en la pareja? Concretas. Que no tiene que ver con percepción, sino que son concretas de las diferencias que tenemos hombres y mujeres. La comunicación, ¿no? La mujer es más comunicativa y uno de hombre hay que sacarle las palabras a veces y dice, ya te contesté, ya te dije, ¿para qué me estás preguntando tanto lo mismo? Pero la mujer quiere dialogar, quiere platicar, a veces no nos vamos a dormir, o sea, no, vamos a dormir, pero la mujer no quiere ir a dormir. ¿Por qué? Son concretas, ¿no? En la comunicación, ¿qué más? Los hombres somos más racionales y las mujeres más emocionales. Cualquier cosita les daña. Y uno de hombre dice, no le hagas caso a eso. ¿De eso estás molesta? ¡Qué barbaridad! Pero no vemos que los sentimientos de la mujer son diferentes, ¿no? ¿Qué más? Parte de la comunicación, los sentimientos. Uh-huh. A la hora de resolver conflictos, Uh-huh. también hay una diferencia ahí. A la hora de resolver conflictos también, ¿no? Normalmente, ¿quién es el que busca?
la reconciliación? ¿La mujer o el hombre? Vamos a ver, mujeres, ¿quién es el que busca al momento de un disgusto? ¿Quién es el que busca? ¿Quién espera que debe de buscar? Yo diría que el que busca es el hombre, porque la mujer espera que el hombre lo haga. Exacto. Normalmente nosotros tenemos que buscar porque la mujer se puede sentar en el sofá y dejar, tiene que venir. ¿No? Y tenemos que ir porque si no... No, los aspectos que tienen que ver con la dirección, ¿no? Normalmente a veces uno va por una dirección y la mujer por otra dirección porque tenemos son percepciones totalmente distintas, ¿no? Y eso hay que tratar de unificarlos, que en lugar de que sean diferencias que nos separen, sean diferencias que nos unan, ¿no? Trabajar en equipo. Se ve que un equipo de fútbol, uno es el portero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros. Tienen diferentes funciones, pero si juegan como un equipo, se gana el partido, como el Athletic Bilbao, ¿no? Aunque sean los penaltis, pero gana el partido, ¿no? No sé si hay algún el Athletic aquí. Pero bueno, nuestra respuesta genérica en la capacidad de comunicar. Y aquí hay varias situaciones en la respuesta de él y la respuesta de ella. ¿Qué pensáis vosotros cuando de un problema, ¿no? Y dice, ¿qué opinas tú? O sea, cada uno tiene su respuesta, ¿no? Tanto la respuesta que da el hombre como la respuesta que da la mujer. Son diferentes. La mujer debe comprender que el hombre tiene mucho menos necesidad de comunicar y expresar que ella. En ese sentido, si la mujer dice que este hombre casi no habla, o sea, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Hablamos menos, a menos que sea de otras cosas que tengan interés para el hombre, ahí sí, pero cuestiones que a veces para la mujer son muy importantes. El jardín, fíjate que compré un... y uno de hombre, ¿y dónde? Y ni lo ha visto, uno ni... ¿Dónde está? Yo no lo he visto. Si una mujer pasa al frente de un jardín, se detiene, y, ¡ay, qué bonito! No digamos si pasa enfrente de un escaparate de una tienda, ¿no? Uno de hombre normalmente entra solo cuando va a comprar, ¿o no? Pero la mujer dice, es que yo lo quiero ver, pero si, pero si no vas a comprar... A comprar y se mide una sola vez. Exacto. Es que somos diferentes, ¿no? Nosotros sabemos el número, letra M, L, S, el color, y dice, esa por favor. ¿Te la vas a medir? No, si es mi M, incluso ni lo medimos, si ya sabemos el número. Pero la mujer normalmente lleva 7 piezas al probador. No, pero algunas solo permiten 2, porque es por eso, porque las mujeres nunca va, solo permiten 2 piezas a llevar porque se va a probar todas. Sí. Y todavía llegan a casa Y no llevan Y la va nada. y a cambiar, ¿no? Yo pensé que solo... ¿Te has probado? Xiomara, tienes que llevar algo. ¿Y por qué? Le digo, ¿te has probado un montón y no llevas nada? No me gusta nada. Dice, tengo vergüenza. Sí, Tienes que llevar algo, dice. Una mujer puede ir demasiado apurada, van caminando en la calle, pero tiene que pararse a ver un momento, ¿no? Qué lindo eso. Somos diferentes, ¿no? Por más que nos quiera meter, somos diferentes. Somos aburridos, dice el Baracate. ¿Qué dice Proverbios 25:11? Y Colosenses 4:6. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo debe responder a cada persona. Siempre normalmente nosotros, los hombres, las conversaciones son un poquito más superficiales. Por eso, en una conversación de hombres, media hora y casi después, dice, bueno, nos vamos, mucho gusto, ya se terminó. Casi no hay tanto que hablar, pero en las mujeres, si no, miramos en la iglesia y el hombre está, vámonos, espérate, que o no sé si eso no pasa allí en Azpeita. ¿Qué pasa en Tolosa también? Pastor John, ¿pasa aquí en Tolosa eso? ¿Qué decís, hermano? ¿Pasa o no pasa, no? Que de repente uno, vámonos, espérate, que esta hermana no la había... Porque
las conversaciones para la mujer lleva a otro nivel, más de la superficialidad. A veces nosotros, sí, vale, entonces sí quedamos, pues, entonces encárgate con lo demás y fuera. Terminó la llamada. Pero la mujer, una vez que y si son amigas y todo, media hora, y si con la mamá, 1 hora o más. Porque somos distintos. Sí. Pero aquí dice que nuestras palabras, nuestras conversaciones, en el caso como creyentes, deben de ser sazonadas con sal, sabias. Y Proverbios dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿no? Así que cuidemos nuestra comunicación en el matrimonio, en las relaciones. Palabras dichas como conviene. ¿Vale? Seguimos. Nuestra respuesta genérica en la manifestación de sentimientos. Somos distintos, ¿no? Sí. En expresar también nuestros sentimientos. La mujer es más sentimental, como decía Marcos, intuitiva y expresiva. Las lágrimas de una mujer producen desahogo, en el hombre desconcierto. La mujer se está desahogando cuando llora y el hombre dice, ¿de eso estás llorando? Se desconcierta porque dice, no, que eso no es para que tenga que... Eso no es ningún motivo para llorar, podemos decir nosotros los hombres, ¿no? Pero para la mujer sí es un motivo para llorar. Recordemos que ella es sentimental. De hecho, el apóstol Pedro dice que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Primera de Pedro 5, ¿no? Como vaso más, primera de Pedro 3, como vaso más frágil. Entonces, en ese sentido, los hombres, nosotros, nos cuesta dar información de forma natural y espontánea. La mujer tiene que preguntar, ¿y qué tal te fue? ¿Y qué hiciste? Entonces, para nosotros eso es como un interrogatorio. O como una desconfianza, pero te tengo que estar diciendo que pero para la mujer dice, fíjate que mira, cuando venía encontré a Juliana de tal. Y también me encontré, y empieza a contarle a uno todos los detalles, y uno no entra en esos detalles, pero tenemos que comprender que esa es parte de que así somos creados, ¿no? Nuestra respuesta genérica en la manifestación de sentimientos, ahí está Efesios 4, 26 y 27, Proverbios 15, 1 y el Salmo 37, 8. Vamos a leer un texto por lo menos. Efesios 4, 26 y 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Proverbios 15, 1, ¿qué dice la blanda respuesta? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, en una conversación, hermanos, y en un conflicto, de un problema en el matrimonio, tenemos que cuidar el hablar. No olvidemos que la mujer es sentimental. Una palabra mal dicha la puede tomar muy en serio, aunque para nosotros los hombres no tiene ninguna importancia, según nosotros. Pero no olvidemos que somos distintos. Hay que tener mucho cuidado y ser sensible, ¿no? Nuestra respuesta genérica a la hora de enfrentar problemas. ¿Qué sucede cuando enfrentamos problemas, dificultades? ¿Cuál es la respuesta de él? Los hombres, cuando tenemos problemas, nos recluimos en nuestra cueva particular, evitamos el contacto y procuramos manejar el asunto solo. No buscamos ayuda. ¿Por qué? Porque hay cierto sentido de autosuficiencia, ¿no? En cambio, la mujer, ¿cómo actúa cuando están los problemas? Las mujeres, ante un problema, necesitan contarlo, expresarlo, revivirlo. De hecho, ante un problema, todo nuestro mundo, en el caso de la mujer, puede volverse un problema. O sea, la mujer ve un problema en el problema, porque lo analiza y lo toma en serio. A veces nosotros, los hombres, somos más superficiales en el momento de enfrentar los problemas. 4 palabras y ya está. Asunto resuelto. Pero la mujer quiere más explicación. Explícamelo. Entonces, tenemos que comprender que en ese sentido, hermanos, hermanas, incluso somos distintos al momento de resolver los problemas. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a
resolver los problemas, que nosotros debemos, como dice Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Proverbios 27:9 dice, las sugerencias amistosas son más agradables como el perfume. Cuando tenemos presente que hasta al momento de resolver los conflictos, también allí somos diferentes, vamos a saber cómo tratar a la mujer, y la mujer va a comprender al hombre, porque a veces actúa con simpleza, o actuamos con simpleza, cuando para la mujer quiere que eso sea tratado seriamente, ¿no? Y si hablemos en serio, pero estamos hablando en serio, en ese sentido, ¿no? El punto número 5 que tenéis ahí, ¿alguien lo lee, por favor? Lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad genérica de hacer más de una cosa a la vez. Somos diferentes en eso, ¿no? Y quizá no, que ya eso es muy claro, pero busquemos qué dice la Biblia en Proverbios 31:27 y el Salmo 101:1. Alguien, por favor, Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Minuciosamente, vigila, ¿no? ¿Y qué dice el Salmo 101:1? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando toca la armonía en los conflictos de hacer tantas cosas, el hombre tiene que entender que la casa y el orden forman parte de la estabilidad femenina. Por eso la mujer quiere una cocina bonita, un sofá bonito, que todo esté en orden, porque es parte de su estabilidad. O sea, no quiere decir que nosotros hombres seamos desordenados, pero no somos tan, hacemos tanto hincapié en eso. Pero la mujer sí. La cocina, todo tiene que estar donde tiene que estar. Los platos, los vasos, todo. ¿Por qué? Porque en ese aspecto la mujer tiene esa capacidad que nosotros, los hombres, muchas veces tenemos que aprender de ellas. ¿Vale? El punto número 6. Nuestra respuesta genérica a nivel de efectividad e implicación en el entorno. ¿Cómo responde la mujer? ¿Cómo responde en este aspecto? ¿De qué manera? La respuesta de él en lo que tiene que ver con demostraciones de afecto, los hombres somos mucho más escasos y normalmente poco entregados a besitos, contacto físico, sobre todo en público. Normalmente cuando se anda de novio a veces, sí, ¿no? Pero cuando ya se es casado, perdemos ese, y no debería de ser, ¿no? Ese romanticismo. Pero la mujer tiende a eso. Los besos, el abrazo, el apretón de mano, el acercarse al hombro de uno de hombre, nuestras esposas, esa es parte de sentirse más seguras. Más seguras. ¿Qué pensáis vosotras, las mujeres? ¿Por qué tenéis esa tendencia, creéis? Nos sentimos más seguras. ¿Por qué? La necesidad de sentirnos amadas. Ajá, muy bien. La necesidad de sentirse amadas. Aunque les amamos a nuestras esposas, pero a veces nosotros decimos, pero no es necesario que te lo diga, ¿no? Pero la mujer quiere que se lo digamos. Te amo, te extraño, te echo de menos. Eso hace que es correcto que lo hagamos, hermanos, que somos marido, hacerlo, pero no debemos de esperar que nos lo pidan. Aunque nos cueste, porque nuestra tendencia es no hacer eso, hay que hacer un esfuerzo, no porque no le querramos, sino un esfuerzo de hacerlo y ser más expresivo. Lo digo porque yo también no lo soy. Quizá porque en el hogar, como crecimos también, o a veces lo que vemos en nuestra casa, si no hemos tenido un buen ejemplo, que no es justificación, ¿vale? Pero nos marca.
nos marca. Y si no vimos a nuestro padre ser cariñoso con nuestra madre o con nosotros como hijos, porque a veces hasta ni con los hijos es cariñoso, cuando es hombre. ¿Saben cuándo se rompe eso? Cuando se es abuelo. Cuando se es abuelo sí se es cariñoso al 100%, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque ya eso supera. ¿Cuántos somos abuelos aquí? Hacemos lo que nunca hicimos con nuestros hijos, ¿o no? Y lo hacemos con gusto, contentos, sin hacer ningún... Pero así lo debemos de hacer también con nuestros hijos. Pero vosotros que estáis jóvenes y que los que no tenéis hijos todavía, pero vais a tener, o los que ya tenéis y estáis como padres con vuestros hijos, os lo digo como padre, expresad el amor no solo a vuestra esposa, a nuestras esposas, sino a vuestros hijos. Aunque no lo hayas visto en casa, romped ese molde y haced la diferencia, para que esos hijos vuestros lo hagan más fácil después. Pero si ellos ven un alejamiento entre el padre y la madre, cuando se casan, llevan un conflicto mayor, no solo porque somos diferentes, sino porque también no han tenido un modelo en su casa. No es para justificar nuestro comportamiento, pero lo que vemos es lo que transmitimos. Y en nuestro hogar reflejamos lo que hemos recibido. Si queremos hijos saludables, hijos sanos, seguros de sí mismos, seguros de su fe en el Señor, nosotros debemos de transmitirle a ellos esa seguridad. La estabilidad en el matrimonio, la estabilidad en el hogar, da estabilidad a los hijos. La inestabilidad dará inestabilidad a los hijos. Y por eso vemos el desvío de muchos jóvenes, desgraciadamente, porque ha habido inestabilidad en el hogar, en el matrimonio, o no han tenido ejemplos dignos de imitar. ¿Vale? Nosotros hacemos sombra para nuestros hijos. Por eso es muy importante que cuidemos de la familia. La familia, el matrimonio, es importante para el Señor. Él estableció y nosotros como creyentes y como iglesia debemos de darle importancia. Y veo que vosotros al tener estas enseñanzas y leyendo este libro que nuestro matrimonio sí importa, es porque sí importa. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? El punto número 7, ¿quién lo lee, por favor? ¿Cuáles son las respuestas? Aunque este tema casi no le gusta tratarse en la iglesia, se evita, ¿no? Pero no es un tema que se debe evitar porque el sexo no es pecado, siempre y cuando es dentro del matrimonio. Antes es pecado y fuera también, pero no dentro del matrimonio. Entonces, la Biblia no lo omite. Está en todas las escrituras, ante el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros en la enseñanza bíblica tampoco debemos de omitirlo. Que no sea un tabú, que no sea algo, no, eso no se habla porque... No, hermanos, es parte de lo que somos. Somos seres sexuales también, tanto el hombre como la mujer, pero ahí también tenemos diferencia. ¿Cuál es la respuesta de él en cuanto a las relaciones? En la relación sexual, los hombres tenemos una respuesta eminentemente física y biológica, básicamente centrada en el cuerpo, la vista, las acciones. Así, una predisposición. Estamos en matrimonio, ¿no? Estamos en pareja. Cuando la mujer es diferente. Cuando la mujer se acerca al hombre, a nosotros, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Quiere sexo. Pero no es eso lo que quiere. Quiere conversar. Sí. Pero uno no quiere conversar. Porque tampoco ni le gusta conversar. Y allí está. Entonces hay que comprendernos, hermanos, en nuestra naturaleza, que somos distintos. Sí. Disculpa, ¿tu nombre me dijiste? ¿Ah? Wellington. Sí. Algo que quería comentar, Sí. ampliar un poco más el tema. Sí. Que ciertamente cuando en Génesis se habla de que la
mujeres ayuda idónea, y bueno, sucede el pecado. Algo que diferencia lo uno de lo otro es las hormonas. Y esa parte biológica imprime o hace una influencia tan vasta Sí. que un hombre casado obligatoriamente tendría que estar obligado en conocer esos detalles. Porque ciertamente en ese periodo menstrual hay una oscilación y eso afecta a las emociones y las percepciones. Entonces, nosotros, al no estar conscientes de aquello, pues decimos a veces disparateses y ellas se sienten mal. Sí. Y entonces nos damos cuenta de que, está en un periodo donde está muy susceptible. Y ahí es donde debemos ser más afectivos. Sí. Y claro, eso en la Escritura no lo dice explícitamente, pero la Escritura sí lo menciona en el Antiguo Testamento cuando se habla de la menstruación de la mujer. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la mujer, se dice que es como brazo frágil, precisamente por aquello, porque no estás consciente de esos detalles que ella sí, y aún si tú estuvieras consciente y ella no, pues tienes que estar cuidando de ella como si fuera completamente frágil. Claro, gracias. Entonces, en ese sentido, claro, para ampliar un poco más el texto de que es un tema muy importante en pareja. Sí, claro. Es importante comprender que cuando, como has dicho, en el periodo de la menstruación, la mujer está más sensible, incluso en esa etapa. Y como también cuando ya en cierta edad, cuando viene la menopausia, que ya es después, es una etapa que hay cambios hormonales tremendos, ¿no? Que la mujer en tiempo de frío siente calor y en tiempo de calor siente frío. Y uno de hombre dice, pero ¿qué está haciendo calor? Sí, pero le veis con abanico, ¿no? Y si no comprendemos eso, incluso también ya en la relación sexual hay cierta abstenencia natural por estar pasando por, como ha dicho, por este periodo, no solo en la menstruación, sino también en el desarrollo, digamos, de la mujer cuando va pasando por etapas, incluso cuando ya tiene un hijo, cuando tiene otro hijo, no es lo mismo. Va la mujer, según se dice, que pierde, por cada hijo va perdiendo casi años de vida. O sea, ¿por qué? Porque es algo de ella que ha salido, ¿no? Lo han dado por 9 meses, un niño, una niña, que es una gran bendición. Por eso nosotros no lo podemos comparar en ese aspecto a las mujeres, ¿no? Muy bien. Y en la relación sexual, ya sabemos, ¿no? El hombre es un ser sexual por naturaleza, la mujer, el sexo no es tan importante como lo es para nosotros los hombres. Y esa diferencia tenemos que tenerla muy clara, ¿no? Proverbios 5:15, ¿qué dice? Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tus propios manantiales. Y Proverbios 5:19, que está en el mismo capítulo 5, hablando de la inmoralidad, el sabio Salomón. Sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Qué quiere decir esos dos textos? Bebe el agua de tus mismas cisternas y los raudales de tu propio pozo. Fidelidad, ¿no? El hecho que la mujer no es un ser sexual como nosotros, no vamos a ir a buscar satisfacer esa necesidad sexual que la tenemos fuera. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, te satisfagan, sean suficientes, y en su amor, recréate siempre. Y ahí dice, hijo, ¿por qué buscas la mujer ajena? ¿Por qué buscas la mujer ramera? ¿Por qué buscas afuera lo que tenemos dentro? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado, principalmente aquí los hombres, porque somos seres sexuales, más que las mujeres, ¿no? Los hombres en asuntos, según el escritor aquí, en asuntos de sexo son como las liebres. Las mujeres en asuntos de sexo son como las tortugas. Uy, madre. para que vaya la comparación, ¿no? ¿Cómo se mueve una tortuga? El sexo, las mujeres necesitan una razón para lanzarse a la acción. Los hombres solo necesitan un lugar. A veces los hombres dan amor buscando sexo y las mujeres dan sexo buscando amor, porque tal vez así
me enamora o me abraza, o tal vez así, ¿no? Las mujeres necesitan cariño antes del sexo. Los hombres muestran cariño después del sexo. ¿Veis la diferencia, no? Tremendamente opuestas, ¿no? En cuanto a satisfacer esta necesidad sexual. Por eso el apóstol Pablo habla de que aún así, con nuestras diferencias, la mujer y el hombre deben de abstenerse de una relación sexual dentro del matrimonio por mutuo acuerdo, ¿vale? La mujer no puede castigar al hombre con esta arma, porque sabe que ahí está su debilidad. Cuidado, no juguemos con fuego, ¿vale? Lo digo porque como pastor he tenido en consejería, y ya ha habido el momento de aconsejar hermanas, que me ha dicho la única forma de hacerlo es así. Pero no es correcto, porque está jugando con fuego. Está exponiendo al hombre que busque afuera lo que tiene dentro. No os neguéis el uno al otro, dice Pablo hablando a los Corintios, hablando en el sentido del matrimonio, a no ser por mutuo consentimiento. Capítulo 7, 1 Corintios. Para ocuparos en la oración, para que no os tiente Satanás. Recordemos que tenemos un enemigo número 1 en la lucha espiritual, que es Satanás. Muy bien, para ir terminando, creando unidad en medio de las diferencias. Ni yo ni tú. ¿Cuál debe ser? Nosotros. Recordemos que cuando Dios estableció el matrimonio en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no tiene que ver solo con la relación sexual, allí, la intimidad, no, tiene que ver en la unidad permanente del matrimonio, que es para toda la vida, pero tiene que ver en la unidad que debe de haber en el matrimonio en medio de la diversidad. Ya no es lo mío, es lo nuestro. Ya no es lo que yo digo, es lo que nosotros decimos. ¿Vale? No yo. Pablo decía, porque era soltero, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Vale? Nosotros tenemos que decirlo como cristianos también, pero ahora el yo es el nosotros. Si la esposa tiene a Cristo y Cristo es el centro de su vida y el marido igual, será más fácil el nosotros que el individualismo que la misma sociedad nos está también tratando de establecer, ¿no? Todo lo que hemos visto nos sirve para contrastar, nuestras diferencias. Dios creó dos versiones de su propia imagen, la masculina y la femenina, y precisamente por diferentes es que somos complementarios. Si fuéramos iguales, entonces no hay complemento, porque el complemento es aquella pieza que falta para encajarle en el puzzle. ¿Ah? Entonces, si somos iguales, ¿qué problema? Imaginémonos que fuésemos iguales, el hombre y la mujer. Un caos. Si la mujer fuese igual al hombre, fuese aburrida la vida, ¿no? Si salimos a la mañana, ¿para dónde vamos a ir? Y si fuésemos igual a la mujer, todo fuera puros sentimientos. A veces, ¿no? Pero tiene que haber el equilibrio, porque somos distintos. Pero esa diversidad nos hace ser complementarios y el necesitarnos el uno al otro. Y ese es el asunto. Porque si como me falta algo, necesito de alguien. Y esa es mi mujer. La mujer busca en el hombre seguridad. La mujer busca en el hombre protección, amor. Y eso tenemos que darlo. Y el hombre busca de la mujer comprensión. Que le comprenda que somos distintos, que le comprenda que la mente no le da para poder pensar como piensa la mujer. A veces. Y hay que aunque la mujer, ¿por qué al hombre se le ordena que ame a la mujer?
Porque cuesta mostrar amor. ¿Y por qué a la mujer y no al hombre se le dice que se someta al marido? ¿Cuál es la debilidad allí, en la mujer? Se dice, algunos tratando de poder acomodar esta palabra, que no, que es someterse el uno al otro, porque toma el versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Pero aquí, Pablo después dice específicamente casadas. No habla de creyentes, mujeres. Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Porque ese es el diseño divino. Y al marido dice, maridos, directo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que es un amor sacrificial. Y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, santificarla. Entonces, no es cierto que es que tenemos que someternos. No, tú te sometes en la medida que yo me someto, como se está tratando de la... Esa es igualdad. No, hermanos y hermanas, perdonadme, pero eso no dice la Biblia. Es una trampa del enemigo. Dice, no, en la medida que tú te sometes, yo me someto, porque me han dicho que te someteo y me va a sacar ese... Sí, pero miremos la sumisión. Dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿está Cristo sujeto a la iglesia? Es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿dice Pablo que el hombre está sujeto a la mujer? No lo dice. ¿Dónde lo dice? No lo dice. Porque estamos hablando de sujeción. Dice que como Cristo amó a la iglesia, el marido debe de amar a su mujer. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces, si la iglesia está sujeta a Cristo y estamos hablando de igualdad, quiere decir que Cristo también tiene que estar sujeto a la iglesia, porque está dentro del contexto, ¿o no? Pero no dice eso. Dice que sí, la iglesia tiene que estar sujeto a Cristo, a nosotros, pero no Cristo a la iglesia. Entonces, sí, y dice que el marido debe de amar a su mujer y que la mujer debe estar sujeta a su marido. No dice que el marido debe estar sujeto a la mujer. Y si alguien les ha enseñado algo así, es porque quiere acomodarse a lo que el sistema de este mundo y la ideología de género y la igualdad está tratando incluso de enseñarse en las iglesias disfrazado de cristianismo. Pero no es el patrón bíblico, hermanos. Buscad ese texto y vosotros me encontráis donde dice que el marido se sujete a la mujer. Si el marido se sujeta a la mujer, es lo mismo decir que Cristo se sujeta a la iglesia. ¿Así? Porque Pablo dice, esto lo digo como un misterio entre Cristo y la iglesia, y pone al matrimonio como una ilustración del amor de Cristo con su iglesia, el amor del marido con su mujer. La sujeción de la iglesia a Cristo, la sujeción de la mujer al marido. ¿Cómo al Señor? Como al Señor. El problema es que como buscamos cada uno lo suyo, pero que dice en segunda... No, ahí hay un error, es en 1 Corintios 13. Hay un error allí, perdonad, corregir, por favor. 1 Corintios 13, leámoslo, por favor. Acerca del amor, desde el versículo 4 en adelante. ¿Alguien quiere leerlo? 1 Corintios 13. Después de hablar de los dones espirituales, que somos diferentes, ¿qué dice Pablo ahora? No, 1 Corintios 13. Desde el 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, o no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Sí, está bien, hermano, sí. Ahora, ¿qué dice ahí? El amor no busca lo suyo, sino lo del otro. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, hablando de la unidad, poniendo como ejemplo en el versículo 5 a Jesucristo, Filipenses 2 dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero si buscáis vosotros, en el contexto, antes de hablar de Jesús,
como el ejemplo que pone Pablo, como pensar, hablando de la unidad, ¿cómo se puede guardar la unidad? Es sencillo. Sencillo si aplicamos la palabra del Señor. Difícil si queremos buscar lo mío. Pero, ¿qué dice Filipenses 2? Os lo leo. Por tanto, dice, hablando Pablo acerca de la unidad que había. El problema de la iglesia de Filipo era la falta de unidad. ¿Vale? Si hay alguna consolación, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hablando de los creyentes en la iglesia, sentir lo mismo. Pero ¿qué dice el 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está el asunto. ¿Alguien lee, por favor, el versículo 3? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y el 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. Ahí está. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. ¿Cuántos problemas creéis vosotros que evitaríamos en el matrimonio, en la iglesia, si aplicamos este versículo? No mirando cada uno por lo suyo. No, es que es lo que me gusta a mí. A mí esa música es la que me gusta, pero yo, no es que esa, pero hermanos, sé que hay otros hermanos que esa, no, pero es que esa a mí no me gusta, que pongan la que a mí me gusta. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los otros. En el matrimonio, el bien del otro será tu bien. Seguro. Cuando buscamos lo nuestro, ni somos felices, ni hacemos feliz a la otra persona. Pero cuando buscamos el bien de los otros, y en Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. A manera de aplicación y conclusión, y después si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere añadir algo más. Si te pidieran que fueras sincero en tus sentimientos, cada uno, ¿no? Delante del Señor, ¿piensas tú que es mejor ser hombre o mujer? ¿Te sientes feliz con el sexo que Dios te ha dado o preferirías ser el sexo opuesto? No me contestéis. Porque hay hombres que dicen, preferiría ser mujer, porque entonces no fuera trabajo. Pero le aseguro que si fuera mujer, preferiría ser hombre. Porque Dios nos hizo hombres, a los que somos hombres, y nos facultó para hacerlo. Y Dios hizo mujer a las mujeres porque le facultó para hacerlos. Las pruebas que tú pasas como creyentes, Dios las permite en tu vida porque con la prueba te da la capacidad de soportar esa prueba. A ti, no a mí. Por eso a veces no sé si has dicho tú, uy, yo con eso, ¿cómo admiro a ese hermano? Es que yo me fuera, me hundiera. Pero este hermano está gozoso en medio de la prueba, porque el Señor lo ha capacitado a él con esa prueba. No le ha dado otra, porque no necesita otra. Necesitamos la que Dios nos da a cada uno de nosotros. Igual que el don que Dios te ha dado, sea cual sea que tengas, es el que Dios te ha dado porque es el único que te ha capacitado para que lo desarrolles y lo pongas para edificación del cuerpo de Cristo y para gloria de Dios. No busques dones que Dios no te ha dado y ni envidies dones que Dios le ha dado a otro, porque si no te lo ha dado a ti o no me lo ha dado a mí, es porque Él sabe por qué no lo ha hecho, ¿vale? Porque me va a perjudicar en lugar de ayudarme o que ayude al cuerpo de Cristo. ¿Puedes decir con sinceridad que los miembros del sexo opuesto son valiosos ante los ojos de Dios? Tanto el hombre como la mujer. En Cristo somos uno. Y tanto el hombre como la mujer, aún no cristianos, tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. No es más el hombre que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Y no es cuestión de buscar quién es más que quién. Somos diferentes. Somos iguales ante los ojos de Dios. Distintos por diseños. Pero esas diferencias son las que nos complementan
para que seamos felices y podamos reflejar la Trinidad de Dios. Dios es uno en 3 personas. El Hijo no es el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo tampoco es el Hijo. Son 3 personas distintas en una unidad única. Un ser, en esencia, en 3 personas. Y en la Trinidad vemos la riqueza de la diversidad. Dios decreta, el Hijo obedece, el Espíritu Santo lo confirma. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, en nuestra salvación. Si leéis Efesios, el Padre es el que escoge, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que sella. Hecho, completo. Y esta Trinidad, que es el misterio de la piedad, como dice Pablo, difícil de explicar, pero funciona en unidad, es igual en el matrimonio. Diferentes funciones, pero en un solo pensar, en un solo sentir, dentro del matrimonio, porque los dos somos una sola carne. Y ahí está el secreto. Y recordemos, no buscando cada uno por lo suyo propio. Posiblemente a la mujer no le gusta ir a un partido de fútbol, pero si el hombre le dice que le acompañe, creo que debe de ir y no dejarle que vaya solo o que busque con quién ir porque a la mujer no le gusta el fútbol. Posiblemente a la mujer le gusta ver mucha televisión, películas y todo, y uno de hombre se aburre muy larga que no termine esa película, que tanta cosa. Pero a veces hay que hacer el sacrificio de estar allí porque no hay que buscar lo suyo propio, sino el bien del otro. ¿Qué os parece? A veces hay que hacer cosas, hermanos, porque estamos buscando el bien de la otra persona. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Y al final, si tú eres marido o esposo, ¿te sientes contento con el papel que Dios te ha dado en tu matrimonio? Si tú eres esposa, ¿te sientes contenta con el papel o la función que Dios te ha dado? Tenemos funciones distintas y papeles y roles distintos. ¿Qué pasos concretos empezarás a dar esta semana en tu matrimonio para que, aunque sean distintos con tu cónyuge, puedan complementarse el uno al otro según los principios bíblicos que vimos en el inicio de Génesis 2? No es bueno que el hombre esté solo, la ayuda idónea, el complemento, aquel que le ayuda al hombre para que pueda ser espiritualmente, emocionalmente y físicamente completo y alcance su máximo potencial. La mujer es esa media naranja que Dios nos ha dado para alcanzar nuestro máximo potencial. Así que no menospreciemos en ningún momento a la mujer. No sabes nada, que tú no. Posiblemente sepa más que nosotros si le dejamos que ella también opine. No puede sacar de un marrón porque a veces piensa más que nosotros a veces. Muy bien, hermanos. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que añadir, algún comentario. ¿Tenéis alguna pregunta? El matrimonio, como dijo alguien, el día de la boda, todo es felicidad. Y después de la boda, ahí está la diferencia. No hay matrimonio perfecto, pero tenemos en la palabra del Señor los principios suficientes y la enseñanza bíblica para tener matrimonios saludables, porque si hay matrimonios saludables, habrá iglesias fuertes. Si hay matrimonios y familias saludables, habrá una sociedad fuerte. Si hay matrimonios y familias saludables, habrá gobiernos fuertes. Todo será diferente si nosotros le damos al matrimonio el valor que Dios le dio desde el inicio de la creación en el huerto del Edén, que Jesús ratificó cuando le preguntaron que si era lícito
dar cartas de divorcio, tratando de justificar, y Jesús dijo, en el principio no fue así. Dios lo ha permitido, pero no es su voluntad, por la dureza de vuestro corazón. Mas lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe. ¿Os parece? Hermanos, podemos orar, si no hay alguna pregunta, oremos al Señor libremente. Allí, alguien que quiera orar también y dar gracias por tu matrimonio, os voy a pedir que os toméis de la mano, que nos pongamos en pie. Vamos a ser cariñosos los hombres. Abraza a tu mujer. Dile te amo. Y al ser la mujer nuestra ayuda idónea, es la que tú necesitabas y que yo necesitabas. Alguien dice, ¿pero por qué esta mujer? Porque es la que yo necesitaba. Recuerda que es el complemento del hombre. Es la ideal, la perfecta. No porque sea perfecta, sino que es la perfecta para nosotros. Cada uno es la mujer que tiene. ¿Vale? Libremente podemos orar, dar gracias al Señor y orar por las familias, los matrimonios de la iglesia aquí en Tolosa, por aquellos matrimonios que quizás están pasando diferencias, que el Señor nos ayude a nosotros a poder aconsejar bíblicamente y que seamos ejemplo para otros aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ejemplo de amor, de comprensión, de perdón y también que seamos ejemplo en nuestro hablar, en nuestro testimonio, para que el Señor sea glorificado y para que nuestros hijos, los que ya tenemos, vean un ejemplo digno de imitar. Aunque la sociedad se divide, se separa, que la iglesia sea una iglesia unida y que los matrimonios sean uno en Cristo. Pues Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por estar aquí reunidos, Señor, y saber, Señor, cuál es tu propósito en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, para con nuestros hijos. Y también, Señor, dentro de un contexto de parejas de hecho, saber, Señor, que estos temas son muy buenos, muy propicios, muy relevantes, Señor, que tú nos llamas, Señor, a obedecerte a ti, a bendecir tu nombre, Señor, y lo hacemos de acuerdo y en base a tu obediencia, a nuestra obediencia. Tú obedeciste primero, tú te diste primero, Señor. Así que en base a ello, Padre, ayúdanos, Señor, también, como matrimonios, como parejas de hecho, Señor, que podamos entender que necesitamos dar un paso más en obediencia, porque en obediencia está la santificación, está el milagro, Señor, está la bendición. Sí, Señor. Así que muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, que tú levantas matrimonios, Señor, ejemplos que nosotros podemos seguir, mirar, observar, palpar. Señor, así que gracias por la vida de tu siervo Roger, tu hermana Xiomara, por toda su familia, Señor, porque tú levantas, Señor, hombres y mujeres, matrimonios comprometidos con tu obra, con tu ministerio. Así que te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y sí, Señor, Padre Santo, en este tiempo queremos darte gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, y aprender, Señor, un poco más, Señor, de cómo comprendernos, Señor, como matrimonio, Señor, y pues ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, hombres y mujeres, Señor, para poder edificar, Señor, nuestra casa, Señor, y ayúdanos, Padre, a, como ha dicho Roger y Xiomara, Señor, que pues si hay familias bien basadas en ti, Señor, pues va a haber una sociedad también con una buena base, Señor. Así que enséñanos, Señor, a poder ser testimonios, Señor, allí donde tú nos pongas, Señor, y principalmente en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a que, a pesar de ser diferentes, Señor, podamos también entender, Señor, que esas diferencias, Señor, nos permiten complementarnos, Señor, y enséñanos, Señor, a tener esas capacidades, Señor, de evitar esos problemas, Señor,
de repente por falta de comunicación, Señor, Ujú. y por las diferencias naturales que tú mismo nos has dado, Señor, como hombres y mujeres. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir aquí entre hermanos, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Pues amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Que el Señor siga bendiciendo como matrimonio, como parejas. Podáis. Ahora, hermanos, tenemos algo para compartir atrás.